Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más extrañas y la verdad fascinantes que han surgido sobre nuestro pasado. Hablamos de la hipótesis de que casi 300 años de la Alta Edad Media simplemente, pues, que nunca existieron. Es un auténtico rompecabezas histórico. A ver, imaginen por un momento que nuestro calendario está mal, que figuras históricas que damos por sentadas son en realidad invenciones y que vivimos en un año completamente diferente al que creemos. Esta es la pregunta, la gran pregunta que vamos a explorar. Y todo empieza con esta frase, que es perfecta para describir el problema. Un anacronismo de piedra. Fíjense que la primera pista no es un texto perdido ni un manuscrito sospechoso, no, es algo sólido, algo que se puede tocar. Un edificio que parece estar, pues completamente fuera de lugar en su propia línea temporal. Muy bien, vamos a analizar esto a fondo. Nuestra primera pieza en este misterio es la Capilla Palatina de Aquisgrán, que hoy está en Alemania. Es la pieza clave que para algunos no encaja en la historia tal y como nos la han contado. Oficialmente, la fecha de construcción que nos dan es el 796 después de Cristo, por orden del gran emperador Carlomagno, o sea, finales del siglo VIII. Quédense con esta fecha porque es la clave de todo el misterio. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El contraste. A la izquierda vemos cómo se construye en el siglo VIII. Técnicas sencillas, robustas, lo normal. A la derecha, la capilla de Aquisgrán, con una complejidad técnica, unas bóvedas y una cúpula que, según los teóricos de esta idea, no se volverían a ver en Europa hasta 200 años más tarde. Es que es como encontrar un smartphone en una película de los años 70. No cuadra. Claro, este desfase arquitectónico es tan raro que dio origen a una teoría de lo más radical para explicarlo. Vamos a ver en qué consiste exactamente. La idea, que la propusieron los alemanes Heribert Illig y Hans Ulrich Niemitz, es simple y a la vez demoledora. Sostienen que el periodo que va más o menos del año 614 al 911 de nuestra era es básicamente una invención. 300 años añadidos de forma artificial a nuestro calendario. Y esto lo ilustra a la perfección. Según esta hipótesis, la historia habría saltado del año 614 directamente al 911. Esos casi 3 siglos que hay en medio, llenos de reyes merovingios, el ascenso de Carlomagno, pues todo eso sería un relleno histórico, pura invención. Pero claro, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué motivo habría para llevar a cabo un fraude de este calibre? Pues la teoría apunta a una conspiración en las mismísimas altas esferas del poder. Y aquí tendríamos a los supuestos cerebros de toda la operación, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón III y el Papa Silvestre II. El objetivo, según esta teoría, era puramente simbólico pero increíblemente poderoso. Querían que su reinado coincidiera con el mítico año 1000. Para lograrlo, pues solo tenían que añadir 3 siglos a la cronología. Y claro, para llenar ese vacío histórico tan enorme, habrían creado al héroe perfecto, Carlomagno. O sea, que el punto crucial es este. La teoría propone que Carlomagno no fue más que una especie de alter ego heroico de Otón III, y por tanto, la capilla de Aquisgrán no sería una obra maestra del siglo VIII, sino una construcción del siglo X, algo propio de la época de Otón, pero que se le atribuyó a su personaje inventado para dar credibilidad a toda la farsa. Hasta ahora, la verdad es que hemos explorado una teoría fascinante. Pero, como en toda buena investigación, hay que analizar las pruebas que la contradicen y, ojo, son muy poderosas. Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible coordinar un engaño de este tamaño a escala mundial, borrando 300 años no solo de Europa, sino de todo el planeta? La primera gran refutación viene de arriba, del cielo. Pensemos en el cosmos como si fuera un reloj perfecto, imposible de manipular. Los astrónomos han revisado registros antiguos de eclipses solares y de avistamientos de cometas como el famosísimo cometa Halley, que ocurrieron justo en medio de ese supuesto tiempo fantasma. Y los cálculos no mienten. Esas observaciones celestes encajan con una precisión milimétrica en nuestra cronología actual. Si de repente quitáramos 300 años, todo se desajustaría por completo. Las estrellas son sin duda el testigo más fiable contra esta teoría. Y la segunda prueba es que el mundo es mucho, pero que mucho más grande que Europa. Para que la teoría funcionara, la conspiración tendría que haber sido global. Pero a ver, mientras Europa supuestamente vivía este tiempo fantasma, la dinastía Tang en China estaba en su edad de oro, dejando crónicas súper detalladas. El mundo islámico vivía una era de expansión científica y cultural brutal y lo documentaban absolutamente todo. En ninguna de sus historias hay un agujero de 300 años. Sencillamente parece que al resto del planeta no le llegó el aviso de la conspiración. Y así llegamos al final de nuestro análisis. Y nos encontramos con 2 relatos completamente opuestos para explicar exactamente lo mismo, la capilla de Aquisgrán. Por un lado, la hipótesis del tiempo fantasma,
la ve como la prueba irrefutable de un fraude, un objeto tecnológico imposible para su época. Y por otro, la historia convencional la interpreta como el testimonio de un imperio, el carolingio, que fue tan excepcional y tan brillante que consiguió, por un breve momento, adelantarse a su tiempo, justo antes de que Europa se sumiera en un periodo más oscuro. Así que nos queda esta pregunta final. Aunque la evidencia científica parece desmentir la teoría del tiempo fantasma de forma bastante contundente, el misterio de la capilla nos obliga a reflexionar. Nos recuerda que la historia es una construcción, una interpretación del pasado, y a veces incluso las piedras más antiguas pueden esconder historias que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber.